mapas del virreinato, pero mapas que no han sido contrastados con el dato arqueológico. Entonces, este hecho ha motivado a que nosotros volvamos a hacer el replanteo y volvamos a tocar el tema de Cusco y a partir de Cusco hacia los cuatro suyos en el tema de los incas y el Tahuantinsuyo. En ese contexto es que estamos revisando nuevamente todo este espacio. Y para entender el Cusco Inca, es necesario saber su origen, y su origen está justamente en todo lo que significa este antiguo humedal que era el lago Morquil. Y es el lago Morquil que generaba, por ejemplo, de que pues el Cusco no pueda desarrollarse en toda su extensión porque las condiciones naturales no lo permitían. Entonces, el Cusco se va a desarrollarse entre las microcuencas de lo que es el río Cebolla Huayco, Cachimayo, luego tenemos Retiro, tenemos Tuyumayo, Sapi, luego Chunchulmayo, el Huancaro y el Guatanay. Y todos estos puntos que estamos poniendo acá con marrón son justamente asentamientos que corresponden a la etapa formativa de Marcavalle, ¿no es cierto? Y luego la ocupación que continúa con Chanapata y va a llegar hasta la época inca. Esos son los tres momentos bien definidos para esta parte del Valle del Cusco. Entonces ahí podemos apreciar una vez más las microcuencas del Tuyumayo, Sapi, Chunchulmayo, Corimachagüenillo y el Guatanay, ¿no? Y entre el Sapi y el Tuyumayo se desarrolló el Cusco monumental que todos conocemos ahora, ¿no es cierto? Ahora bien, después de haberse desecado toda esta parte del Cusco, entonces se empezó a proyectar. Pero ¿quiénes iban a trabajar todo eso? La población que se desarrolló, los diferentes grupos que están a media ladera del Cusco, entre lo que es la parte del arco de Ticatica hasta la angostura en la parte de San Jerónimo Cusco, ¿no? Y la parte monumental de Cusco está entre Sacsayhuamán y lo que es Pumacchupan, lo que actualmente se conoce. Estos son los tipos de aldeas que se han desarrollado alrededor del Cusco. Acá, por ejemplo, estamos en San Jerónimo, es el sitio de Racay Racainiu. Miren las características y cantidad, todo media ladera. Y este es Racay Racainiu, tenemos Chimarracay, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la gente que fue a trabajar. Pero actualmente el horizonte tardío para ver el Cusco monumental abordamos desde lo que significa el año 1400, ¿no? 1400 a 1532 de 100 años, pero en realidad eso es más amplio, ¿no es cierto? Porque en el Cusco, por ejemplo, que tenemos nosotros de los gobernantes incas que empieza con Manco Cápac, pues empieza entre el año 1100 y el año 1200. Y si consideramos eso, entonces tenemos una larga data y no solamente son 100 años. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo la ubicación del Coricancha. Un Coricancha que fue prospectado, recorrido por John Howland Rowe en 1942 y ahí identificó una cerámica que le llama canchón. A esta cerámica canchón ha ido revisando y analizando y después de la guerra, cuando vuelve a recorrer, prospecta la parte noroccidental del Cusco y llega a un sitio que se llama Quilque. Y le vuelve a bautizar a la cerámica Canchón con cerámica Quilque, por el nombre del sitio, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando del mismo tipo de cerámica. Entonces ya está en Coricancha, está en Huimpillay, está en todo lo que es la región del Cusco. Pero cuando se hacen las excavaciones arqueológicas, los últimos trabajos, por ejemplo, hechos en la zona de Catacasa, Patayacta, encontramos esta cerámica Quilque, pero que está junto con todo lo que significa cerámica inca, ¿no? De las formas más clásicas. Entonces, lo único que hemos visto en ahí es que se ha estado confundiéndose un conjunto de cosas. John Rowe es el padrino del estilo cerámica Quilque, pero eso no significa que este estilo cerámico sea alguna cosa diferente, no, eso es ocupación inca y al cual podríamos llamarle como un inca provincial, ¿no es cierto? O inca inicial, pero viene de larga data. El Valle del Cusco ha sido ocupado desde 1000 años antes de Cristo. En ese contexto no se puede soslayar. Entonces acá tenemos en este cuadro, ¿no es cierto?, para ver los señoríos del Cusco. ¿Qué señoríos del Cusco estamos hablando? ¿No es cierto? Estamos hablando de los barrios, las aldeas que estaban alrededor del Cusco fundamentalmente, y su paralelo en todo lo que es el área central andina. En ese
contexto es que se han hablado de muchos sitios, ¿no? Como Quilque, Los Guayas, Los Poques, Tampos, Cuyos, Laris, Antasaya, Maras, Aguasiras, Lucres, Pinabas, Morinas, Canas, Canchis, Aymaras. Pero entonces la pregunta es, que nos muestren pues el tipo de cerámica, su arquitectura, el espacio de dominio, el lenguaje o idioma, entonces todas las características, no. Entonces estamos hablando de estilos cerámicos nada más, y los estilos cerámicos no pueden definir a una sociedad como tal, ¿no? Entonces esta es la parte ya del Cusco monumental, un Cusco monumental que después de haber sido desecado, ¿no es cierto? Acá está la parte del Sacsayhuamán y luego la parte baja, ¿no es cierto? Cortado por el Tuyum, por el Sapi, y luego todas las áreas de cultivo hacia la parte alta, ¿no es cierto? Entonces el Cusco que nosotros hoy conocemos solamente es este Cusco monumental, y toda la parte norte, sur, este y oeste para asociarlo en el proceso de desarrollo se ha ido descuidando. Y hay una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los fichados radiocarbónicos, por ejemplo, para esta parte del Cusco monumental? Es decir, no hablamos de Casana, Coracora, Quishuarcancha, Laquiahuasi, Inticancha, Amarucancha, todo eso. No tenemos fechados. Curiosamente, entonces ahí tenemos que revisar nuevamente y trabajar. Es una deuda de todos los arqueólogos, fundamentalmente del Cusco y los que han ido trabajando, para que nos definan exactamente los fechados con precisión y podamos hablar, porque actualmente en el libro de Cusco, Tierra Natal de los Incas de Brian Bauer, el anexo nos muestra los fechados del Cusco, pero todo eso está en las provincias, no en el Cusco mismo. El Cusco mismo, lo más cercano, es un fechado en la zona de Silquinchán y San Jerónimo y la parte de Inquiltambo, eh, básicamente. Entonces ahí nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces ahí podríamos tener un Inca provincial o Inca temprano, luego el Inca clásico y el Inca expansivo, ¿no? ¿Y cuáles son sus manifestaciones? Por ejemplo, acá está mostrando una imagen que es del sitio de Pucara Pantiliclia, que está en las alturas de Pisa, ¿no? Y ahí tenemos este tipo de arquitectura. La arquitectura inca temprano tiene todas estas características, y cuando uno excava lo que encuentra es esta cerámica, que no es otra cosa que cerámica inca temprana, ¿no es cierto? Reitero, bautizado con el nombre de Quilque o Lucre, estilo cerámico, ¿no? Entonces, de este tipo de asentamientos, luego vamos a tener nosotros, por ejemplo, una calle que se llama Huaynapato. Y en los documentos de los siglos XVI y XVII, por ejemplo, mencionan y dicen que el Cusco del primer gobernante inca se había desarrollado en la parte noreste del Cusco, en la zona de Huaynapato, ¿no? Y actualmente lleva este nombre, que comprende toda la zona de San Cristóbal, ¿no es cierto? Parte de Sacsayhuamán, el barrio de San Blas, todo ese espacio. Y ahí tenemos muchas evidencias. Ahora, en otro contexto, tenemos este cuadro cronológico que para nosotros también es muy interesante e importante, presentado por el doctor Luis Barreda Murillo en su tesis doctoral en el año de 1973, todavía. Y desde entonces él, por ejemplo, habla, ¿no es cierto?, de los Quilque y los Lucre, y cuya cronología, por ejemplo, más o menos es en el año 800 al año 1100, ¿no? Entonces, cuando empezamos a manejar esta cronología del doctor Barreda, por ejemplo, vamos a tener cambios y cambios profundos, ¿no es cierto? Porque ahora con la investigación arqueológica se está corroborando. Este cuadro cronológico del doctor Barreda es importantísimo y todos los que han trabajado Cusco lo conocen, pero muy pocos los mencionan. Ahí tenemos a Manco Cápac, el primer gobernante, ¿no es cierto? O es simplemente mito, leyenda, no existió, pero no hay un documento, un libro, un especialista que no lo mencione. Y acá tenemos lo que vendría a ser la ocupación de los gobernantes, ¿no es cierto? Estamos viendo Manco Cápac, y donde empieza la parte de lo inca propiamente, ¿no es cierto? Está relacionado con el año de 1400, fíjense, a partir del noveno Inca, Pachacute. ¿Y qué pasa con los otros 8? Lo borramos así de un plumazo. Yo creo que vale la pena analizar, ¿no? Entonces hay otra vez este análisis con el apoyo y la utilización de esta fuente del autor, ¿no es cierto?, para poder mirar estas fechas y analizarlas.
¿no? Voy a pasar muy rápidamente esta parte para que podamos ver. Ahora bien, también tenemos otro detalle, ¿no es cierto? El Urin Cusco y el Hanan Cusco. ¿Cuándo es el Urin Cusco y el Hanan Cusco? Cuando ya tenemos un Cusco monumental, la parte. Entonces, ¿y qué pasa con todas las provincias? ¿Qué pasa con los asentamientos que están en toda la parte periférica? ¿Qué son? Entonces, tenemos que mirar, ¿no es cierto? Repetir. Entonces, este es nada más el Cusco monumental. Y todos estos asentamientos, los de color marrón, toditas las aldeas que están alrededor del Cusco y que tienen toditas ocupación inca, inca, inca. Entonces, se puede entenderse entonces que los mitos y las leyendas son necesarias, se pueden manejar, pero el dato arqueológico es el que está poniéndose ahora en el tapete para decirnos de que el proceso y el desarrollo inca no fue 100 años, sino más de 500 años. En ese contexto es que hemos ido trabajando para mirar algunas hipótesis que trabajamos con José Luis Tovar respecto a la posible bipartición y a la cuatripartición del Cusco, ¿no es cierto? Es decir, Hanan Urin o los famosos cuatro suyos, ¿no es cierto? Chinchaysuyo, Cuntisuyo, Collasuyo, principalmente, ¿no? Y las aldeas acá. ¿Qué son todas estas aldeas? Toditos los ubicados en las partes altas y la parte baja, las zonas de producción. Toda esta parte de producción agrícola, lo que no pasa con lo que hoy hacemos, ¿no es cierto? Las partes planas para las construcciones de viviendas y las altas para alguna otra actividad. Pero en la época inca, la parte alta fue el lugar de asentamiento, de desarrollo poblacional, las casas, las viviendas, depósitos, tambos, etcétera, y la parte baja, zonas de producción. Es decir, un 30% de edificación y un 70% de producción agrícola y otras más. Ahora bien, cuando hablamos del Cusco, por ejemplo, hemos ido revisando, por ejemplo, esta parte es Hatunrumig, ¿no? Y lo hemos puesto con verde porque está construido con diorita verde, ¿no es cierto? Y en Coricancha encontramos los cimientos con diorita verde. Y en la Plaza de Armas, en 1996, encontramos justamente una primera manifestación cultural que sería la fundacional de lo que es el Cusco Inca actualmente, ¿no? Entonces, este era el tipo de trabajo primero que se hizo para ver, esta es la canalización del Tuyumayu, que era abierto hasta el terremoto de 1950, y el otro, la canalización en Sapi, también que estaba abierto. Y cuando uno mira los cimientos, todos los cimientos están construidos con roca caliza, diorita verde. Y la diorita verde era la que se tenía disponible en toda la zona de San Blas y la parte de Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, desde ese momento, ahí se puede ver. Esta fotografía, por ejemplo, que nos muestra es el río abierto de Sapi, ¿no es cierto? Y cuando uno mira, hace los registros de esta parte, justamente ve cómo ha sido construido y cómo han dado los cambios en esta zona, ¿no es cierto? Más de lo que se puede ver, el ancho del río, las características, los diferentes momentos de construcción, reconstrucción y remodelación de la canalización, ¿no es cierto? Y que es un detalle valiosísimo y ahora está todo cerrado, ¿no? Entonces me refería a este hallazgo hecho en 1996 por el antropólogo Miguel Cornejo Gutiérrez, ¿no? Quien con su equipo de investigación en la plaza ahí justamente cerca de la pileta encontraron las evidencias de muros fundacionales. Muros fundacionales, ¿no es cierto? Que acá lo estamos representando. Esta imagen fue desarrollada por Jan Farrington, justamente posterior a las excavaciones de 1996, con quien tuvimos la oportunidad de visitar y encontramos ahí este muro fundacional, reitero, y el material es simplemente diorita verde cortada y asentada, a diferencia de los otros, ¿no es cierto?, que ya eran más trabajadas. Y en esta parte, en la parte superior, posterior a todo ello, se encontró una ofrenda de camélidos en oro, plata, cobre y espóndilos, ¿no es cierto?, para demostrar que el sitio seguía siendo un sitio importante, sitio para poner las ofrendas. Este es un detalle interesante porque esta es la calle Huacpinta del Cusco y justamente donde está el trazo acá resaltado, es todito es diorita verde, ¿no? Y en este caso tenemos
caliza, ¿no? Dos elementos diferentes, dos momentos diferentes. Entonces, a partir de la arquitectura, debemos de seguir también otra línea de investigación para ver. Entonces, acá se puede verse claramente el detalle, la diorita verde y estos espacios abiertos, ¿no es cierto? A nivel de una construcción más temprana que la de andesita y caliza posteriormente. Entonces, estamos acá en la zona de Cabra Cancha, en donde podemos encontrar estos muros justamente de diorita verde y la continuación para los cerramientos con calizas, ¿no? Y esta es Aguajpinta. Estas son evidencias interesantes porque están en la calle Aguajpinta en un parqueo de vehículos en el cual se puede verse esta arquitectura fina de Aguajpinta que era parte del Inti Cancha, ¿no es cierto? Y esto al interior de las viviendas. Entonces todavía hay mucho material por ser analizado. Y acá tenemos una imagen interesante también. Esta es la zona de Colcampata y acá la zona de Cruzmoco, Pucamoco también, como le llamó Dwyer durante sus investigaciones entre el año 1967 al 68, ¿no es cierto? Y acá una fotografía actual, ¿no es cierto?, que está en Sacsayhuamán. Lo interesante de esto es, fíjense, todito construido de manera circular con diorita verde cortada, ¿no es cierto? Y entonces esto resulta siendo, fuera del Cusco, uno de los primeros santuarios, ¿no? Quizás más importante que Huanacauri, más importante que cualquier otro de esta zona, ¿no? Y la investigación arqueológica nos ha mostrado otros datos. Este es Cerámica Quilque, sacado de la publicación de Brian Bauer, en el cual nos está mostrando la morfología de la cerámica, la iconografía, y si miramos la forma y los iconos, ¿no es cierto?, tienen algo en común que compartir con la Cerámica Inc., ¿no? Es parte que está en el museo, ¿no es cierto? Muy rápidamente vamos a pasar para ver. La morfología ha ido mejorando, por supuesto, se tratan de 300 a 500 años, tiene que haber cambios, tiene que haber mejoramiento tecnológico, ¿no? Y esta es la parte superior de Pucamoco, ¿no es cierto?, donde están los recintos, acá están los recintos de diorita verde, orientados justamente hacia la parte de Guanacauri y el Ausangate, ¿no? Entonces, esa dirección, entonces ese alineamiento que tiene que ver mucho con el tema de los solsticios, ¿no es cierto?, para ver justamente los marcadores de tiempo. Y el material interesante acá es la remodelación de Plaza de Colcampata en San Cristóbal, y la piedra se cortó, era diorita verde, y esa diorita verde felizmente la asentaron acá y utilizaron para el empedrado. Y esta es una construcción que hizo en el Palacio de Manco Cápac. No es exactamente el Palacio de Manco Cápac, sino en homenaje al primer gobernante Manco Cápac se realizó, ¿no? Con todas las características y la tecnología. Una arquitectura un tanto tardía, pero de época inca. Y acá tenemos la representación, por ejemplo, del felino que por primera vez lo va a trazar Squire, ¿no es cierto? Y a partir de ahí podemos mirar el Cusco monumental, pero y luego todas las zonas de producción, ¿no es cierto? Hacia la parte de los barrios, hacia Santana, hacia Pichu, hacia Quilque, hacia Coripata, hacia Catacasa Patayacta, no, sus temas que se han olvidado, o toda la zona de Alto Los Incas en la parte nororiental, ¿no? Y todos son estos sitios. La pregunta es, de todos estos sitios, ¿cuáles tienen fechados radiocarbónicos? ¿Cuáles tienen una datación absoluta? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los estudios a detalle de toda esta zona? No tenemos. La mayor parte son referenciales, con la excepción de algunos trabajos, ¿no es cierto?, tempranos de John Rowe y después de Farrington, Bauer, no, pero reitero, fechados no hay. Y entonces vamos a tener a Viracocha, ¿no es cierto? Viracocha y luego Pachacute, ¿no es cierto? Los gobernantes que nos dieron. Y hemos puesto Machu Picchu acá porque el tema de Machu Picchu también, ¿no es cierto? Se decía de que este sitio había sido construido en la época de Pachacute, y eso 1430, 32, no. Entonces esto tenemos que nosotros ir analizando también, pero ese es el tema Machu Picchu, y con mucho gusto lo haremos en otro momento. Y ahí tenemos varios lugares, ¿no es cierto?, que son de época inca, y acá los maestros en la visita de Machu Picchu, el sitio de Caspehuanca en Urbamba, Palacio de Huayna Cápac,
¿no es cierto?, que nos proporciona todo ese material cerámico llamado quilje en el interior también, asociado con ello. Entonces estamos hablando de que de una ocupación inca que tiene una larga data y no tan corta como nos los han presentado, ¿no es cierto? Tenemos las famosas aiguas sucancas o los marcadores de tiempo. Está en la parte justo en el Cerro Saigua en Urbamba, el Valle Sagrado, y estos tiene relación justamente con el Palacio de Huayna Cápac en Quezpehuanca, en la parte baja del valle. Este es el Valle Sagrado de los Incas, ¿no es cierto? Sagrado, ¿por qué? Por la situación fundamentalmente de lo que significa el maíz blanco, el maíz gigante, que tenía un rol importante, era el elemento productivo que generaba las relaciones, los intercambios, las grandes alianzas. Estamos hablando pues hoy día como querer entregar todo la minería del Perú. En esa época significaba eso. Entonces, esos detalles tenemos que seguir trabajándolos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos justo el Nevado Chicón y algunos detalles más, que cada tema pues es amplio para hacer profundizar. Entonces ahí podemos mencionar el sitio de Chinchero, en donde se ha encontrado cerámica quilca y la arquitectura es igual. Entonces todo esto es inca, ¿no? Moray, voy a pasar muy rápidamente para que podamos ver, Machu Picchu Marca, todos con ocupación del Inca provincial, el Inca clásico, ¿no es cierto?, en todos estos lugares. Guajrapucara, ¿no es cierto?, un nombre medio raro, pues asentamientos valiosísimos, ¿no? Quillarrumiu, Tarahuasi. Entonces, en buena parte, todos estos lugares que son el vínculo, la relación, los centros de producción de las diferentes actividades, porque producen una agricultura variada, una ganadería, textilaria, metalurgia, lítica, vamos a tener en todos estos sitios, y solamente es una parte, o sea, hacia los cuatro suyos. Pero cuando empezamos a mirar todo, desde dónde se había manejado esto, era del Cusco. Y en el Cusco lo que nosotros hemos encontrado es otra vez, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la parte de la selva. Y justo con el tema de la selva, lo que quería ver era de que también ese es otro mito, ¿no? Porque el trabajo con el arte plumario, con productos propios de la Amazonía, de las zonas tropicales, eso se había utilizado todavía antes de los Wari, mucho antes, ¿no es cierto? Yo creo que inició todo esto con Chavín, y a partir de los trabajos con Chavín, de Huántar y todo en adelante, es que tenemos la utilización de las plumas y los productos de la selva. Entonces era mentira de que los incas no habían entrado a la Amazonía, al contrario, tenían buenas relaciones, ¿no? Más sitios del Cusco, en realidad este es el inicio, yo creo que de otros encuentros para que podamos participar. Lo he preparado de esta forma para que veamos y se inicie pues el tema Inca realmente desde toda la academia, desde el colegio, nuestro gremio, desde la sociedad civil, de la población, que necesitamos saber realmente qué tenemos y no estar en continuidad con los temas simplemente del mito, la leyenda, o de lo monumental, lo bonito, lo estético, y todo lo demás vamos olvidando. Entonces, con estas imágenes del agua y la representación, por ejemplo, de este famoso que es Huachaca, que es la unión de estos territorios, quiero expresar, por ejemplo, que la sociedad inca era una sociedad integradora en todos los aspectos, un manejo de una diplomacia a otro nivel, y no como ahora que cada vez han ido separando. Los incas habían logrado esta unión del Tahuantinsuyo, pero luego en la República todos se han encargado de sacar, ¿no es cierto?, departamentos, después regiones, después provincias, después distritos, ¿no es cierto? Yo creo con la intención no de conocer, no de manejar, sino simplemente con el tema de divide y reinarás, ¿no es cierto? Y entonces no tenemos que recordar a ningunos otros personajes que quieren disfrutar y festejar el bicentenario. Es doloroso, porque un bicentenario de derrotas, de pérdidas. En cambio, ahora lo que estamos viendo nosotros, ¿qué cosa es? Desarrollo, integración, avance tecnológico, tremendamente. Estimados colegas del Colegio de Arqueólogos del Perú,
por todas las fallas, problemas que hemos tenido, les pido mil disculpas, pero reitero que esta es la apertura para que volvamos a tocar sobre el tema de los incas. Con esto yo estoy a vuestra disposición si hay algunas preguntas, ¿no? Y poder responderles. Muchas gracias.